y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Bien, vamos a ver, recordar un momento lo que ayer decíamos acerca del hombre, la verdad acerca del hombre, qué somos y en qué situación y en qué condición nos encontramos históricamente, la realidad del hombre actual. Y ayer decíamos cómo el hombre, primero hubo una materia prima, ayer no lo ponía esto, pero bien es igual, era la naturaleza animal. Decíamos que tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre, y decíamos que no va en contra de la revelación, que fuera por evolución. Dios había programado la creación, Dios y todo se había ido desarrollando, hasta que llega un momento, puede darse, decía el Papa Juan Pablo II, que no va en contra de la divina revelación, el que llegara en esa evolución un homínido, y entonces la materia prima, pues un ser de la tierra. Y entonces Dios le infunde, Dios es el que crea al hombre. La evolución no crea al hombre, lo crea Dios directamente. Entonces le comunica un alma espiritual a ese ser, primero un yo personal, el hombre con un alma espiritual. El animal seguía solo por sus instintos, sus tendencias naturales, sus sentidos. La vida animal pues son unos instintos naturales que van a satisfacer las necesidades del ser humano y de la especie humana. Decíamos, la tendencia a conservar la vida, la comida y la bebida, y se ha puesto que el hombre sienta hambre porque necesita conservar la vida y el hombre necesita pues una seguridad en la vida, y entonces el hombre tiende a dominar la tierra y es la tendencia a poseer. Bien, todas esas tendencias, los sentidos corporales, Dios ha puesto placer en toda satisfacción de los sentidos y de los instintos. Pero el hombre no es un animal. Ya el yo, la persona humana, tiene una conciencia, decíamos ayer, y el hombre tiene una inclinación al amor, en la misma naturaleza humana, que es al bien. Entonces el hombre, con un alma espiritual, ya su conducta no son los instintos y animales, se conduce como hombre. La conciencia le indica el bien que debe de obrar, y el hombre obra ya no a merced de instintos, sino a merced de la razón y del bien y de la verdad. Pero Dios no solo hizo al hombre así, un ser superior a los animales, con persona, lo hizo persona, sino que le comunicó la misma vida divina. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y por tanto el hombre tenía que manifestar en la creación la santidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y entonces Dios le hace participar de su misma vida, lo crea en estado de justicia y santidad, y entonces fortaleciendo esa conciencia, esa voluntad del hombre, el hombre se apasiona por Dios, conoce a Dios, ama a Dios, ve que Él es la fuente de todo, y por tanto el sentido, la orientación de su corazón es Dios. Estaba apasionado por Dios. Entonces toda esa vida animal estaba sujeta por la conciencia, por la razón, por el bien, orientado al servicio de Dios. Y el hombre era humilde, porque reconocía que todo lo había recibido de Dios, y por tanto estaba agradecido. No se apropia para engrandecerse, sino que sabe que su grandeza es el ser amado por Dios, el haber sido hecho hijo suyo. Y el hombre, queriendo corresponder al amor, el hombre se entrega al servicio de la gloria de Dios, y el hombre servicial, humilde y servicial. Y el hombre era libre en su corazón, no le dominaba ningún instinto, no le dominaba el deseo de placer, sino que todo lo orientaba conforme a la voluntad de Dios. Viene la tentación
diabólica, y el demonio le dice: ¿por qué estáis así? Seréis como Dios. No necesitáis, si sois vosotros Dios. Y entonces cae en el engaño del mismo pecado del maligno, porque él se apropia lo que ha recibido de Dios, se considera igual que Dios. No tengo yo que depender de Dios, y le da la espalda. Y entonces el hombre cree en la tentación, y entonces le dio la espalda a Dios, cayó en la tentación, y entonces ya perdió la orientación hacia Dios y orientó su ser hacia él mismo. Seré como Dios, y yo soy, por tanto no necesito depender. Entonces, al dar la espalda a Dios, se perdió, se quedó desnudo de esa fuerza, de esa pasión de amor de Dios, que era la fuente de toda su dignidad, y entonces el hombre dejó de ser humilde, y el hombre se llenó de soberbia. Me considero Dios. Y entonces eso lo vemos. Mira, esa persona se ha endiosado, decíamos anoche. Aquel que está por encima de los demás, ya lo vemos en esa actitud, que el hombre se apropia lo que ha recibido de Dios, y decimos, y se lo cree vulgarmente. Mira, ese es un creído, esa es una creída. Es decir, está muy segura de sí mismo, muy inteligente, con muchas cualidades, y además, en vez de servicial, vino el egoísmo. El centro de todo soy yo mismo. Y por tanto, y entonces el hombre, al perder la fuerza del amor con que era arrastrado por Dios, se ve arrastrado por las cosas, por la animalidad. Y viene ahí la soberbia, aquella tendencia a la grandeza es soberbia. El deseo de dominar la tierra que Dios había puesto, la avaricia, todo para mí. La tendencia sexual que se ordena al don de sí mismo en el amor, en el matrimonio, pues se convierte en lujuria. La finalidad de la tendencia sexual es el placer, y el hombre viene ahí el desmadre de las tendencias naturales. Y del corazón del hombre, de ese desorden pasa a la sociedad. Los crímenes, los deseos de placer, y ahí viene pues la extensión de la droga, ahí viene el organizar la prostitución, todos los males que vemos ahora, el deseo, pues todos los desórdenes y males, pues son pues ese desorden. La selva del corazón pues pasa a la sociedad. Pues bien, Dios, ¿cómo quedaron las cosas después del pecado? Pues por una parte vemos que la humanidad quedó ahí sumergida en el pecado del mundo. El pecado del mundo pues son todos los males y sufrimientos, injusticias, todos son fuente de pecado, causa del pecado. Entonces ahí vienen todos los sufrimientos, todo lo que estamos conociendo en la sociedad. Los deseos de poder, todos los males que vemos que son en el origen del corazón del hombre. ¿Y qué pasó más? Pues mirad que ahí vino un desequilibrio en la justicia de Dios, y esto no sé cómo saldrá. Ahí hay dos platillos en la balanza, y ahí el pecado tenía un peso de valor infinito, porque una ofensa se mide no por la acción misma, sino por quién es ofendido. Yo le pego un bofetón a un amigo, no es lo mismo que si se lo pego a mi padre, y no es lo mismo que si se lo pegara al Papa. La gravedad depende de aquel a quien yo ofendo, y por tanto la gravedad del desprecio de Dios, del rechazo de Dios, tiene una gravedad infinita por razón del ofendido, que es Dios mismo. Pues bien, ¿qué solución tiene esto? ¿Qué actitud toma Dios ante esta realidad? ¿Qué solución tiene? Ahí estamos nosotros metidos ahora, y nacemos y caemos en este pecado del mundo, y está en la realidad de nuestro mundo. Y el hombre no podía hacer nada. Ahora, Dios, ¿con qué actitud quedó? Pues Dios quedó lleno de tristeza.
y recuerdo para unas charlas y cantaban el perdona a tu pueblo, Señor, no estés eternamente enojado. Digo, sois unas herejes. Dios nunca ha estado enojado con el hombre. Eternamente enojado, lo cantamos, eso es mentira. Dios no quedó enojado con el hombre, sino lleno de tristeza y de pena, porque amaba. Y lo vemos en la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo quedó el padre cuando el hijo le pide la herencia y se va y le dice, mira tú, si quieres muérete, no me interesa? ¿Cómo se quedó el padre? Diciendo, bueno, ya vendrás alguna vez, ya verás, ya te acordarás de mí, ya cuando vengas. Eso no lo hizo el padre pródigo, el hijo del padre del hijo pródigo, sino que se quedó lleno de tristeza. ¿Volverá alguna vez mi hijo, este hijo que lo había perdido, lo he vuelto a encontrar? Ni se quedó indiferente. Allá tú, sino deseando abrazarlo otra vez, alguna vez, si volviera. Dios, daros cuenta que Dios no se queda indignado contra el hombre y contra el mundo después del pecado, sino lleno de tristeza. Francisco, cuando la Virgen de Fátima se aparece a los niños, pues recibieron unas gracias místicas de los resplandores que comunicaba la Virgen a los niños, fueron unas gracias, y a Jacinta le impresionó la suerte de los pecadores, la condenación eterna, y esto le impresionó a ella ofrecía sacrificios. Pero mientras que al niño, a Francisco, lo que le impresionó era la tristeza de Dios por el pecado, la pena de Dios por la situación del hombre y del mundo. Y entonces, en una ocasión, una señora que va allí al Fustrel, al pueblo de allí donde vivían ellos, pues le pregunta al niño, sabemos que murió muy pronto, oye, tú cuando seas mayor, ¿qué vas a ser? ¿Tú vas a ser sacerdote? No señora. Bueno, tú, a ti te gustan, tienes muchos amiguitos, serás... Y después de hacerle varias preguntas, dice el niño, yo lo único que quiero es morirme, ir al cielo y consolar a Dios que está muy triste. Era la impresión. Bueno, pues Dios está muy triste. Y el Señor quiere salvar. ¿Cuál es la actitud de Dios? De ver qué solución, pero qué solución puede tener esto. Dice el Papa Juan Pablo II, el Dios de la creación se revela como Dios de la redención, como Dios que es fiel a sí mismo, fiel a su amor al hombre y al mundo. El suyo, dice en la Redemptor Homini, su primera encíclica, es un amor que no retrocede ante nada de lo que en él mismo exige la justicia. Dios dice, yo estoy dispuesto a todo. Hay que salvar al hombre y al mundo. Yo los he creado para mí, he creado al hombre para mí. Y por tanto, dice el Papa, el suyo, el amor de Dios, es un amor que no retrocede. Estoy dispuesto a todo. Dice, si trató como pecado aquel que estaba absolutamente sin pecado, lo hizo para revelar que el amor es siempre más grande que el pecado. Bueno, pero Dios no podía pasar por alto el pecado. Benedicto XVI insiste en su primera encíclica, el amor apasionado de Dios. Dios nos ama con pasión, es decir, con toda la fuerza de su ser. El amor apasionado por su pueblo, por el hombre, es a la vez un amor que perdona. Un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo. Su amor contra su justicia. Dios se va a enfrentar con él mismo. El hombre no puede hacer nada. Caído ahí, pasa como una joya. Una señora lleva una sortija con una joya, una piedra preciosa, y pasa por al lado de un charco, un lugar, y en un roce se le cae, allá va a parar aquel charco, que era un poco hondo, y dice, bueno, yo para cogerlo tengo que sumergirme, meter la mano en ese hoyo hondo para sacarlo,
pero tendré que llenarme de suciedad y yo no quiero llenarme de esa porquería. Y entonces, no sabiendo qué hacer, dice, sí, voy a ponerme un guante de goma que me llegue hasta el codo y entonces podré meter la mano en el fondo de la charca y sacar la joya. Y luego ya, bueno, pues Dios hizo eso. El hombre no podía salir por sí mismo. Ni el hombre, ya vemos que intentamos poner remedio al pecado del mundo y cada vez lo enredamos más. Ahora la gente pone su esperanza en uno que lo va a enredar más y que va a hacer más desgraciada a la sociedad. Y así de ciegos estamos. Aquí vivimos en esto. ¿De dónde vamos a salir? ¿Quién? ¿Cómo vamos? Y entonces Dios, en su misericordia, Dios no podía sacar prescindiendo de la justicia. Y se enfrenta. Y dice, no. Y entonces viene Dios, el Hijo, y toma un guante. Dios no podía sumergirse en el pecado, ni mezclarse con el pecado. Dios no podía. La mano, meterse en el pecado y mezclarse. Dios no podía. La naturaleza divina no puede mancharse. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Dios se pone un guante, la naturaleza humana. Y entonces la naturaleza humana sí que se podrá sumergir en el pecado del mundo y sufrir y morir y padecer y llegar al fondo, nos dice el Papa. Dice, en su primera venida, con la encarnación, el Hijo de Dios quiso compartir plenamente nuestra condición humana. Naturalmente no compartió el pecado. No podía pecar, pero sí padeció por nuestra salvación todas las consecuencias del pecado. Al rezar el Salmo 142, decía Benedicto XVI, la Iglesia revive cada vez la gracia de esa compasión, de esa venida del Hijo de Dios a la angustia humana hasta tocar el fondo. En un acto de amor, Dios toma la naturaleza humana y se sumerge en el pecado del mundo. Quien hizo sufrir a Cristo en la pasión no fue el Padre. A veces pensamos, pues Dios a las monjas de clausura le dice muchas veces, vosotras sois, esto lo hemos oído muchas veces, vosotras sois los pararrayos. ¿No lo ha oído eso nunca? Sois como los pararrayos de Dios, para que impiden que Dios castigue al mundo, ¿no? Los pararrayos de Dios. Oye, Dios no es Júpiter, Dios no lanza rayos y truenos. A veces tenemos una idea de un Dios que se indigna, un Dios que castiga, un Dios... No, el Padre no castigó a su Hijo. ¿Quién hizo sufrir a Jesús? El pecado del mundo. El Padre no hizo sufrir a su Hijo. El Hijo sufrió el pecado, se sumergió en el pecado. Y entonces Él sufre no porque reciba un castigo por el pecado, sino que en un acto de amor infinito se entrega a los planes del Padre y se sumerge en el pecado del mundo y saca de ahí a la humanidad. ¿Por qué? Porque al entrar y entregarse, el Señor pone aquí en el otro peso un peso de amor infinito. Y una vez que la balanza de la justicia no podía pasar por alto el pecado del mundo, una vez que la justicia de Dios queda compensada por un acto de amor infinito, no nos redime por el sufrimiento, no nos redime porque a veces tenemos que Dios castiga, Dios es misericordia, Dios es amor. Dios no puede hacer sufrir. Nos hace sufrir el pecado del mundo. Estamos metidos. Padeció, por tanto, en un acto de amor infinito. Dios asume la naturaleza humana. La Virgen Santísima se une a Él. El guante se lo dio María.
Sin la Virgen no hubiéramos sido redimidos. Y la Virgen se sumerge con Él. Y entonces, una vez que se ha sumergido en el pecado del mundo hasta el fondo, pues ha sacado a la humanidad de esa situación de pecado. Y entonces el darnos cuenta que el Señor sufrió, como digo y como insisto, pues lo decía y lo comentaba el mismo Benedicto XVI. ¿Por qué era necesario? A veces hemos oído decir, el Señor pudo redimirnos con un suspiro nada más, con una palabra, y quiso sufrir. No, quiso sufrir porque tenía que meterse en el pecado, tenía que sumergirse en el pecado en un acto de amor y llegar hasta el fondo. Y entonces dice Benedicto XVI, ¿por qué era necesario sufrir? Era necesario sufrir para salvar al mundo. Era necesario porque en el mundo existe un océano de mal, de injusticia, de violencia. Dios tenía que entrar en este mundo y oponer al océano de injusticia un océano mayor de bien y de amor. Este es el acontecimiento de la cruz. Desde aquel momento, contra el océano del mal, existe un río infinito y como tal, siempre mayor que todas las injusticias del mundo, un río de bondad, de verdad y de amor. Tenía que sufrir porque se sumergió en ese pecado del mundo. Este Dios nos invita a ponernos de su lado. Quiere que nosotros salgamos del pecado del mundo y entremos en ese río de amor para salvar y sanear la humanidad. Dice el Papa, este Dios nos invita a ponernos de su lado, a salir del océano del mal, del odio, de la violencia, del egoísmo y a identificarnos con Él, con el río de su amor, entrando en Él. Mirad, nosotros, lo más grande que un cristiano puede hacer es participar en la pasión del Señor. Nosotros darnos cuenta que la pasión, nuestra vida humana, lo más importante de nuestra vida es el participar en la pasión. El Señor no ha quitado el sufrimiento. No, y está el cáncer, y están las enfermedades, y los sufrimientos, y las guerras, y el padecer injusticias. No, el Señor ha venido a cambiar el corazón del hombre. Y quiere asociarnos a Él. Como asoció a su madre, la Virgen se unió totalmente a su Hijo. La pasión es el sufrimiento inútil en el sentido humano. Hay sufrimientos útiles. Uno trabaja y se cansa y se esfuerza. Él tiene que hacer un viaje importante por un negocio. Son sufrimientos que tienen una finalidad. Pero la pasión es sufrir la enfermedad, el arrinconamiento, la humillación, la murmuración, incluso la calumnia. El sufrimiento viene del abandono. ¿Cuántas personas mayores se encuentran abandonadas? Pues mirad, lo que hizo el Señor es que todo ese cúmulo de mal que acompaña al pecado del mundo fuera el medio también por el que nosotros colaboráramos con Él en la obra de la redención. Yo siempre lo digo cuando ejercito, para mí lo más hermoso de mi vida será cuando me venga el cáncer o esté arrinconado y tirado en un rincón. Será lo más hermoso de mi vida, porque será unirme a la pasión del Señor. Es lo más hermoso de la vida cristiana, la cruz. No porque el sufrimiento sea un valor. El sufrimiento no es ningún valor, sino el amar en el sufrimiento. El aceptar el sufrimiento por amor a Dios, para su gloria, para sacar a la humanidad del pecado. El unirnos íntimamente a Cristo en el sufrimiento. Darnos cuenta que la vida cristiana, todo es aprovechable, nada hay negativo en la vida cristiana. Por tanto, lo más hermoso de nuestra vida es cuando llegue la cruz y no faltará la gracia. Cuando el Papa Juan Pablo II estaba que ya dando las boqueadas, aún se asoma allá al balcón para dar una bendición
y no bajó de la cruz hasta el último momento. Y ahí había gente que decía, ¿y por qué el Papa no se retira estando así? Oye, porque lo más hermoso de su vida es estar en la cruz y mantenerse en la cruz, y así se lo pedía el Señor. Lo decía, el sufrimiento eso nos identifica con Él. Lo decía Juan Pablo II, quienes participan en los sufrimientos de Cristo están llamados también, mediante sus propios sufrimientos, a tomar parte en la gloria. El sufrimiento adquiere un valor redentor y santificador. Hay un motivo para aceptar el sufrimiento. Sufrimos cuando no queremos sufrir. Cuando queremos que en la vida no haya cruz. Aquella persona, aquel hombre de fe que está con aquella enfermedad, pero está unido al Señor. La gente dice, pues el Señor ya se lo podía llevar. ¿Qué hace aquí? Ya se lo podía llevar el Señor. Oye, que eso es lo más valioso en la Iglesia. Hablan de la eutanasia, la muerte digna. La muerte digna es morir como Cristo en la cruz y ofreciendo el sufrimiento y ofreciendo el amor. La muerte digna no es no sufrir. Una sociedad que no tiene fe, la eutanasia, la muerte digna es la de Cristo, en la cruz por amor, para salvar al mundo, para glorificar al Padre, salvando y sumergiéndose en el pecado. Pero la cosa no quedó ahí, como ya sabemos, rescató, y entonces el Señor vence el pecado asumiéndolo, haciéndose pecado y entregándose en un acto de amor infinito para reparar la justicia. Y en ese momento en que el Señor ofrece al Padre ese acto de amor, inmediatamente se rompen las esclusas de la misericordia divina. Y el Espíritu Santo Dios se derrama sobre la humanidad a través de la humanidad gloriosa de Cristo. Cristo resucitado es el canal inagotable de la misericordia de Dios, del amor de Dios. La resurrección, ¿qué fue? Cristo vence el pecado muriendo en la cruz, destruyendo el pecado en sí mismo, y vence la muerte con su resurrección. La resurrección, al salir el Señor de la muerte, llevaba en su mano a la humanidad, la humanidad redimida. Cristo es la mano de Dios tendida a la humanidad para hacerla salir de las arenas movedizas del pecado y ponerla en pie sobre la roca firme de su verdad y de su amor. ¿Qué fue su resurrección? Pues no fue un volver atrás. Podemos decir lo que no fue la resurrección. La resurrección, el Señor resucitó a Lázaro, pero volvió a la vida de antes. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, volvió a la vida de antes, a Lázaro. La resurrección del Señor no es que volvió a la vida anterior, sino que el cuerpo, la humanidad, entró en la realidad de la vida eterna. Si hubiéramos estado en el sepulcro, ¿qué hubiéramos visto allí? Estamos allí en el sepulcro y vemos que está el cuerpo del Señor envuelto en la sábana y en el sudario, y resucita el Señor. ¿Y qué hubiéramos visto? Nada. Que de pronto se desinflan la sábana y el sudario y aquella humanidad bajada de la cruz ya no está en este mundo, ha entrado en otra realidad distinta. La resurrección no es el alma. Cuando uno a veces en un entierro, mira, ha resucitado ya. Oye, no ha resucitado. La resurrección es entrar en la realidad de la vida eterna, cuerpo y alma. Es este cuerpo el que entrará en la realidad de la vida eterna. Y por tanto, no es el alma. La asunción de la Virgen, ¿qué es? Pues que está en el cuerpo también. Por tanto, los demás no han resucitado. Solo Cristo y María. La resurrección no significa que se le dio un cuerpo nuevo y aquel cuerpo ya se quedó destruido. No, no es eso. San Pablo pone una comparación para hablar de lo que es el cuerpo resucitado. Y dice, como la semilla que se siembra, el grano de trigo se pudre en la tierra y brota una espiga. ¿Qué es esa espiga? Aquel grano de trigo. Pero es lo mismo, no.
del grano, pero es el mismo grano. El mismo grano se ha destruido en la tierra, pero si no hubiera sido sembrado ese grano, no habría surgido esa espiga. Pues bien, el cuerpo resucitado, San Pablo pone esa comparación. La resurrección seremos nosotros mismos. Resucitaremos, pues, lo dice el Señor, mirad que soy yo mismo, no soy un fantasma, tocad y ved. Es un cuerpo que pertenece a otra realidad, pero que se puede dar a tocar a los sentidos, a los apóstoles, tocar que soy yo, como cuando se aparece en Emaús. Pues bien, Cristo resucitado no es el recuerdo de sus discípulos, decía el Papa Benedicto XVI. Jesús ha resucitado no porque su recuerdo permanezca. Cristo no sé, aquel dice a ti, tú nunca morirás, permanecerás en nuestro recuerdo. No es eso. Jesucristo ha resucitado no porque su recuerdo permanezca vivo en el corazón de los discípulos, sino porque Él mismo vive en nosotros y en Él ya podemos gustar la alegría de la vida eterna. La fe es ante todo, decía en una audiencia el Papa Benedicto XVI, encuentro personal íntimo con Jesús. Bien, y ese Cristo resucitado, vencedor de la muerte, y esa muerte la vence en nosotros, ¿dónde está ese Cristo resucitado? Darnos cuenta que el Señor quiere en estos días pues tener un encuentro con nosotros. Se encuentra con nosotros y experimentamos la realidad de Cristo nuestro Señor. Se dice, Cristo resucitado está sentado a la derecha del Padre y en el Santísimo Sacramento del altar. No. Está sentado a la derecha del Padre en el Santísimo Sacramento del altar. Ahí está Cristo resucitado, cuando lo exponemos. San Juan de la Cruz así lo reconoce. Y dice él, San Juan de la Cruz, y termino con esto. No miraros el reloj, no me pasó de media hora. Empezaba al cuarto, casi. No tengáis miedo, termino ya. Dice San Juan de la Cruz, qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, qué bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Estamos aquí en la oscuridad de la fe, esa fonte que es el amor del Padre, la fuente que manante. Su origen no lo sé, dice, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Su claridad nunca es escurecida y sé que toda luz de ella venida, aunque es de noche.